Hola a todos y bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a desglosar nada menos que la tercera religión más grande del mundo. Vamos a explorar cómo sus enseñanzas centrales, forjadas literalmente a lo largo de milenios, se comparan cara a cara con la cristiandad tradicional y con los textos exactos de la Biblia. Es un viaje realmente fascinante por conceptos que han moldeado la mente de millones de personas, así que vamos al grano. Para hacernos una idea de la inmensa magnitud de esta fuerza cultural, solo tenemos que mirar los datos. Estamos hablando de aproximadamente 1.200 millones de seguidores, o lo que es lo mismo, cerca del 15% de toda la población mundial. Esta inmensa comunidad se concentra sobre todo en el sur de Asia, concretamente en la India. Pero vamos, su impacto global es absolutamente innegable. Nuestra hoja de ruta de hoy será la siguiente. Primero, una forma de entender. Segundo, raíces antiguas y textos sagrados. Tercero, Ahimsa y el sistema Varna. Cuarto, el ciclo de la existencia. Quinto, hinduismo, cristiandad y la Biblia. Y sexto, nuestra conclusión y recomendación final. Empezamos con la primera parte, una forma de entender. Para entender bien cómo esta cosmovisión choca de frente con el pensamiento occidental típico, hay que cambiar un poco el chip. Mientras que en Occidente tenemos la costumbre de ver la historia como una línea temporal recta, una línea cronológica con un principio y un fin muy claros, este antiguo sistema de creencias ve el tiempo de forma cíclica. Es como una rueda gigante que no para de girar y se repite a sí misma sin fin. En este paradigma, la historia humana, tal y como nosotros la concebimos, la verdad es que tiene muy poca importancia en el gran esquema del universo. Pasemos ahora a la sección 2, raíces antiguas y textos sagrados. Si echamos la vista atrás y trazamos una línea temporal, vemos unas raíces que se hunden 3.500 años en el pasado, justo con las migraciones de los arios hacia el Valle del Indo. Todo esto acabó produciendo unas bibliotecas inmensas de textos sagrados. De hecho, para el año 900 antes de nuestra era, ya se habían completado colecciones de himnos enteros como los Vedas. Y siglos después llegaron los Upanishads, que fueron los textos que cimentaron firmemente doctrinas tan clave como la transmigración del alma. Pero aquí viene un debate arqueológico súper interesante sobre lo que había antes de esos textos. Al analizar los restos en el Valle del Indo, historiadores como Sir John Marshall sostienen que la religión prearia era básicamente un culto a la fertilidad. Él señala, literalmente, que abundan las representaciones de los órganos sexuales masculino y femenino y que esto apunta directamente a la adoración de estos órganos vinculados al dios Shiva y su esposa. Claro que, para ser totalmente imparciales ante este choque académico, hay que escuchar a la otra parte. El erudito hindú Swami Sankarananda rechaza esta teoría por completo. Él argumenta que los símbolos originales en realidad representaban el fuego celestial o los rayos del sol, y que verlos como algo sexual es una degeneración muy posterior de la gente. Y para defenderse, lanza un contraargumento que da bastante que pensar. Afirma que si tenemos en cuenta la veneración de la cruz en la cristiandad, siendo la cruz originalmente un símbolo fálico pagano, entonces resulta que ellos también son devotos de un culto sexual. Como veis, es un debate histórico de lo más intenso y fascinante. Y esto nos lleva a la sección 3, Ahimsa y el sistema Varna. Ahora vamos a detenernos un poco más en ver cómo estas creencias tan antiguas moldean la conducta en el día a día. Un principio que seguro que a todos nos suena es el de Ahimsa, que significa no violencia absoluta y un respeto extremo por toda forma de vida. Ya sabéis, un concepto que popularizó mundialmente Mahatma Gandhi. Pero este ideal se lleva a extremos tan estrictos que algunos seguidores, como los jainistas, caminan descalzos o incluso llevan mascarillas puestas por la calle para evitar tragarse un insecto por accidente. Tratan de proteger hasta la forma de vida más diminuta que podamos imaginar. Pero de todos los conceptos que rigen su sociedad, el que tiene un impacto más rígido, sin lugar a dudas, es el sistema Varna, lo que nosotros llamamos el sistema de castas. Cuenta su mitología que este sistema nace de las distintas partes del cuerpo de Purusa, la figura paternal original. Básicamente, los sacerdotes salieron de su boca, los guerreros de sus brazos, los comerciantes de sus muslos y los trabajadores de sus pies. Y totalmente marginados de este cuerpo quedaron los llamados intocables. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que el estatus social te viene dictado desde el momento en que naces y es ineludible. Es una realidad durísima que al estar respaldada por la religión ha mantenido literalmente a millones de personas estancadas en una pobreza perpetua, sin ninguna esperanza ni posibilidad real de mejorar su vida socialmente. Lo cual nos conecta directamente con la sección 4, el ciclo de la existencia. Quizás nos preguntemos por qué la gente no se rebela masivamente contra un sistema de castas tan injusto, ¿verdad? Pues la razón principal está en el mismísimo motor filosófico de su existencia, el karma. El karma dicta que cualquier sufrimiento o privilegio que tengas ahora mismo en tu vida es el resultado directo y totalmente merecido de tus propias acciones en una vida pasada. Así que esto crea un ciclo tremendo, un ciclo súper frustrante de reencarnaciones, donde el alma va saltando de un cuerpo a otro, pudiendo reencarnar en un ser humano, en un animal o hasta en un vegetal.
Aquí la meta final no es luchar por una vida mejor en este mundo, para nada. El objetivo es conseguir la liberación total de esta rueda interminable y agotadora de renacimientos. Ese escape definitivo es lo que ellos conocen como moksha. Llegamos así a la parte central y me atrevería a decir que la más importante de nuestro análisis. Sección 5. Hinduismo, cristiandad y la Biblia. Prestad mucha atención a esta tabla comparativa porque es realmente reveladora. Vamos a empezar por el concepto de Dios. Si miramos al hinduismo y a la cristiandad tradicional, encontramos una similitud teológica inicial que sorprende bastante. Veréis, aunque el hinduismo afirma tener un Dios supremo, en realidad veneran a unos 330 millones de dioses, y esto incluye diferentes formas de tríadas o trinidades. Y curiosamente, de forma muy paralela, la cristiandad tradicional también adora una trinidad y rinde culto a una multitud gigantesca de figuras subordinadas que todos conocemos como santos o vírgenes. Pero ojo, cuando abrimos la Biblia y leemos el texto exacto, la cosa cambia de forma radical. Fijaos bien en estas citas completas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: «Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová». Y luego en Juan capítulo 17, versículo 3 se añade: «Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo». Si razonamos sobre esas dos expresiones que hemos subrayado ahí, un solo y el único, nos queda clarísimo que la Biblia enfatiza a un creador estrictamente singular. No deja absolutamente ningún espacio para pluralismos ni para trinidades. Vamos ahora con el concepto del alma. Aquí, otra vez, vemos que tanto el hinduismo como la cristiandad tradicional van de la mano. Los dos comparten una creencia central idéntica, la idea de que dentro del ser humano hay una entidad espiritual que es invisible, que es inmortal y que sobrevive de manera independiente cuando nuestro cuerpo físico muere. Sin embargo, la Biblia nos presenta un panorama totalmente distinto y muy interesante. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice que, al ser creado, cito textualmente: «El hombre vino a ser alma viviente». Detengámonos un momento en estas palabras subrayadas. Según este texto, el ser humano no tiene un alma oculta en su interior, sino que la persona entera es el alma. Nosotros somos el alma viviente. Y por si quedaran dudas, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice sin rodeos: «El alma que peca es la que morirá». Esto significa directamente que el alma es 100% mortal, rompe por completo de forma frontal con esa idea de la inmortalidad inherente que enseñan las otras dos religiones. Siguiendo con la comparación, ¿qué pasa con el castigo por los pecados? El sistema hindú del karma se basa en infiernos temporales y en renacer sufriendo, incluso encarnado en un simple insecto, para ir limpiando esos pecados vida tras vida. Por su lado, la cristiandad enseña tradicionalmente que, después de morir, el alma va a lugares de tormento, ya sea al infierno de sufrimiento eterno, al limbo o al purgatorio para purgar las faltas. Pero una vez más, los textos bíblicos nos dan una resolución que no tiene nada que ver con castigos continuos. Romanos, capítulo 6, versículo 23, declara abiertamente: «Porque el salario que el pecado paga es la muerte». Y en ese mismo capítulo, el versículo 7 añade: «Porque el que muere queda absuelto de su pecado». Si nos fijamos y razonamos sobre las palabras la muerte y absuelto, la conclusión es súper lógica. El castigo real por nuestros pecados es, sencillamente, dejar de existir. La muerte física en sí misma borra nuestra deuda por completo. Así que, según la Biblia, no hay ninguna necesidad teológica de tormentos eternos ni de reencarnaciones interminables para purificarse. Para terminar con esta parte teológica, veamos cuál es la meta religiosa suprema. El hinduismo busca desesperadamente lograr el moksha para poder escapar de este mundo físico y dejar atrás la rueda de reencarnaciones. Y, curiosamente, la cristiandad se centra en algo muy parecido. El objetivo es escapar de la tierra cuando morimos para ir al cielo y vivir allí toda la eternidad. En agudo contraste con estas ideas de buscar un escape, la promesa bíblica se enfoca profundamente en el mundo físico, en su futura restauración. Escuchad con atención lo que dice el Salmo 37, versículo 29. «Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre». Esas frases que vemos marcadas, la tierra y para siempre, nos indican que el propósito original no es, ni mucho menos, abandonar nuestro planeta, sino disfrutar de vida eterna exactamente aquí. Y ojo, porque esto encaja a la perfección con las maravillosas promesas de una resurrección física de las que nos habla el libro de Juan. Y llegamos así a la última parte, sección 6, conclusión y recomendación final. Como hemos visto hoy, las interminables frustraciones que genera el karma y las evidentes injusticias del sistema de castas fueron demasiado para algunas personas. De hecho, alrededor del año 560 antes de nuestra era, pensadores como Siddhartha Gautama empezaron a cuestionar seriamente la validez de esta fe. Y esta ruptura fue precisamente lo que le llevó a separarse y fundar el budismo,
que por cierto, será el tema principal de nuestro próximo análisis. Para todos los que queráis profundizar en todo esto y ver el impacto real de estos temas en la vida de una persona, os recomiendo encarecidamente continuar este viaje leyendo una biografía fascinante que se llama El poder de la palabra de Dios en una familia hindú. Tenéis el enlace justo aquí abajo en la descripción. Nos despedimos con una pregunta para reflexionar. ¿Podría la búsqueda de la verdad liberarnos finalmente de los ciclos que nos atan? Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido.